aquí está la gente enloquecida, para que sepas. Están preguntando por ti. Llegó Tequeño Cruz, te ponen. ¿Ah? ¿Qué pasa? No, no te escuchamos bien. ¿Qué pasa? Ahora sí. Ajá. Ahora sí. Mira, aquí está, te comento un poco quién está. Aquí está Xiomara, que como tú la conoces bien, ella trabaja ahí en el equipo directo con María Corina. Estuvo ayer con la hija de Magalí hablando un poco de coño, de todo lo que están sufriendo los asilados en la embajada. Aquí está Joana, que es una de las impulsoras de la plataforma que es como el Congreso, pero de mujeres, ¿verdad? Yo les propuse a ellos que fuese mixto desde el día 1, pero no quisieron, no sé por qué. Pero aquí está Joana, que está impulsando esa plataforma, va a ir subiendo también a las muchachas para que te hagan preguntas. Y está Marco Aurelio, que está conversando con nosotros un poco, bueno, todo este tema de la Asamblea Nacional, si eso sirve para algo o no, si los diputados se vendieron o no, que cómo es eso que el chavismo está llamando a votar ahora en unas nuevas elecciones a diputados, pero María Corina y el mundo están diciendo que esa vaina no va, que eso más bien nos aleja de la democracia. Entonces, bueno, Juan Pablo, primero que todo, bienvenido, estás en tu casa. Sabes que esto es una plaza pública aquí para compartir con la gente. Bueno, mi saludo a todos ustedes, a Marco y a estas damas tan bellas que nos acompañan, a ti Jesús, y espero que tengamos buena comunicación porque no he tenido buen internet y bueno, no es tan fácil, ¿no? Pero aquí estamos, hermano, y aquí estamos en medio de una situación compleja, difícil, pero que siempre es retadora y que siempre nos lleva a decir que tenemos alegría, que tenemos esperanza, que tenemos ilusión, que queremos salir de esto, que somos venezolanos que queremos vivir en un país que eche hacia adelante, tantas cosas que Venezuela puede hacer como líder de América del Sur, como líder de Latinoamérica, y que lamentablemente no se pueden hacer porque somos una nación secuestrada por un régimen dictatorial al que no le importa absolutamente para nada el destino del país ni de su gente. Solo les importa mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. Y a nosotros nos tiene que importar salir de ellos, cueste lo que cueste, hasta que logremos que Venezuela pueda reencontrarse con la democracia, con la libertad, con las oportunidades, se reencuentre la gente aquí en el país y podamos echar a Venezuela hacia adelante. Yo siempre he dicho, hermano, que nosotros podríamos, saliendo de este régimen dictatorial, iniciar el más hermoso de los procesos de transformación que cualquier país haya tenido. Tenemos la gente para eso, tenemos las circunstancias, las condiciones, las ventajas comparativas, las ventajas competitivas, tenemos todo para echar adelante nuestro país. Lo que tenemos es que lograr salir de esta gente. Nos ha costado, bueno, pero hay que seguir hasta lograrlo. Y al lograrlo, entender que no podemos equivocarnos, que tenemos que estar unidos con nuestro liderazgo, con nuestra gente, desarrollando todo un programa que permita esas aspiraciones que tenemos los venezolanos y que estoy seguro de que las vamos a convertir en realidad. Esa es la idea. Mira, Juan Pablo, yo quiero agradecerte en nombre de muchísima gente. De hecho, te están mandando saludos acá de un montón de lugares. Agradecerte todo el empeño que le has puesto a toda esta lucha, ¿no? Además, tienes años en esta dinámica. Tú eres un diputado, Juan Pablo, se lo está comentando ahorita a Marco también, que logró escapar varias veces de la dictadura. Durante la campaña y durante los eventos de protesta de los venezolanos, luego el 28 de julio, donde saliste junto a María Corina y muchos líderes de oposición a exigir que se respetara el resultado y la victoria de Edmundo González. Estuvieron muy cerca de capturarte estas ratas varias veces, lograste escapar, gracias a Dios, y has seguido liderando desde Venezuela todo este proceso, acompañando a María Corina, quien es la líder de este proceso político porque el pueblo venezolano eligió en primarias, y Edmundo González, quien es el presidente electo de todos los venezolanos. Aún así, hay mucha gente que cree, que era lo que le estábamos comentando a Marco justo en lo que tú llegaste, que los diputados de la Asamblea Nacional se vendieron porque hay algunos dentro de la oposición que dejaron de ser oposición y se pasaron a las filas del chavismo. Entonces, a mí me gusta mucho que ustedes estén acá porque demuestra que eso no es ni remotamente la mayoría de los diputados y evidentemente no es la mayoría del país.
y que mientras haya gente, bueno, que no baje los brazos y que quiera seguir echando para adelante y que quiera seguir trabajando y luchando por este país, siempre vamos a poder avanzar hacia la meta y hacia el objetivo. Yo quería preguntarte cómo estás. Mucha gente, coño, mucha gente no sabe que tú tienes un hermano preso y le sigues echando bola a esta vaina. Mucha gente no sabe todas las persecuciones a las que tú has sido sometido. Mucha gente no sabe que a Marco Aurelio le robaron su casa en Venezuela y le sigue echando bola a esta vaina. Mucha gente no sabe que hay varios diputados de la Asamblea Nacional que están presos en un centro de tortura, dicho por Naciones Unidas, no por nosotros, dicho por Naciones Unidas, y están presos por acompañar a María Corina y Edmundis, por seguir echándole bolas a esto. Y aún así, coño, el chavismo, a mí me sorprende que llaman elecciones de Asamblea Nacional y gobernadores y hay gente, chico, que se presta para esta vaina. O sea, que dice que esto es algo cierto, ¿no? Después del 28 de julio hay gente que todavía cree que estos tipos le van a respetar algún resultado electoral sin reconocer primero las presidenciales. ¿Cómo lo ves tú, Juan Pablo? Y quiero escuchar a Marco Aurelio también al respecto. Cómo no, mira, en primer lugar, cuando hay una situación como la que tenemos los venezolanos, de un régimen dictatorial feroz, que se ha robado como se robó el proceso electoral del 28 de julio, eso fue un atraco a mano armada que hizo el señor Nicolás Maduro acompañado por el señor Amoroso, pero que además de eso han iniciado un proceso de represión tan sangriento, tan fiero en contra de tantos venezolanos. Me dicen que ayer el Foro Penal actualizó la cifra en 800 venezolanos detenidos por razones políticas en Venezuela. Es que no debería haber ni uno solo. Con uno solo ya eso es un acto de injusticia. Y que haya 800 venezolanos detenidos es algo que clama al cielo, como clamaba al cielo cuando eran 2.500 o cuando sea uno solo. Así que en medio de esa situación es muy importante mantener la unidad en la visión estratégica. ¿Y cuál es la visión estratégica que nosotros tenemos? Generar las condiciones para, con presión interna y presión internacional, lograr un cambio político en Venezuela que se concretó el día 28 de julio con la soberanía del pueblo manifestada en el voto, pero que fue cercenado por el régimen de Nicolás Maduro y sus cómplices. Pero esa es nuestra visión estratégica. Todo lo que hagamos tiene que estar encaminado hacia eso. Y hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué algunas veces votan? ¿Por qué otras veces no? Porque estamos en dictadura. Y en dictadura, cada vez que hay cualquier circunstancia, hay que sentarse, discutir y tomar una decisión. Si estuviéramos en democracia no hubiera discusión. Vamos a un proceso electoral y ya está, conscientes de que hay un árbitro confiable y de que el que saque los votos se le van a respetar. Pero esa no es la realidad venezolana. Entonces nos toca dar esa pelea. Y nos toca dar esa pelea en unidad. Ahora resulta que María Corina Machado, que es líder de este proceso, como tú dices, legitimada no solamente en la elección primaria del 22 de octubre del 23, sino legitimada en el ejercicio de ese liderazgo, dijo que consideraba que no debemos ir a ese proceso. Edmundo González, que es el presidente electo de Venezuela, legitimado el 28 de julio, considera que no debemos ir a ese proceso. La plataforma unitaria se reúne y considera que no debemos ir a este proceso. En mi caso, el de mi partido Primero Justicia, se reúne el Comité Político Nacional y decide que no debemos ir a ese proceso. Pero es que revisamos una encuesta y el 85% de la población dice que no debemos ir a ese proceso. Entonces, ¿dónde está la unidad? Yo me pregunto, ¿dónde está la unidad? Ahí está la visión unitaria en este momento. Esa es la decisión que aglutina a los sectores importantes de toda la alternativa democrática. Entonces, yo respeto al que diga, no, es que hay que ir a votar. Bueno, vayan a votar, vayan, están en su derecho. Yo no voy a decir nada, solo les digo que están yendo en contra de la opinión mayoritaria de la nación venezolana, del sector político, del liderazgo, y eso no tiene mucho sentido. Y eso es lo que nos puede hacer generar una situación absolutamente inconveniente. Ahora, si tú decides ir de frente contra un tren que viene hacia ti, bueno, dale, vete contra el tren. Pero yo creo que hay bastantes manifestaciones que reflejan que no es conveniente ir a ese proceso y que nuestra responsabilidad es enfocarnos en el 28 de julio y en seguir generando la presión interna
y la presión internacional que actúen simultáneamente para lograr el objetivo que tenemos. Esa es la visión que tengo yo sobre el momento coyuntural que vivimos en Venezuela. Adelante, Marco Aurelio. Abrazo, hermano querido. Bueno, no, yo no solo es que ratifico lo que dice Juan Pablo, estoy convencido de ello, sino que además poner una alerta, ¿no? En medio de lo que estamos viviendo en este momento. El régimen que asesinó a Fernando Albán, que era un dirigente de Primera Justicia, que lo torturaron y lo asesinaron. El régimen que llevó al capitán de corbeta Costa Arevalo, que lo torturaron y lo asesinaron y lo llevaron así ante un juzgado con las costillas reventadas, que no podía ni siquiera ponerse de pie. Tiene hoy preso a Freddy Superlano, que es diputado de la Asamblea electo en el 2015. Tiene preso a William Dávila, a Dignora Hernández. Tiene preso a Enrique Márquez, que fue candidato presidencial. Había Pilieri también. Había Pilieri. Tiene preso metió preso a más de 2.000 personas después del 28 de julio. Esa dictadura, ese régimen, que ese es el único lenguaje que tienen para aferrarse en el poder, no convencer, sino tratar de dominar a la ciudadanía a través de la fuerza. Ese régimen está buscando convocar no una elección, a un sainete electoral para tratar de decirle al mundo, bueno, que ellos están apegados a la democracia. Eso se lo intentaron vender al planeta entero durante años, que en Venezuela había una democracia perfecta porque convocaban muchas elecciones, cuando la verdad es que cada vez que venía un proceso nuevo, pues le quitaban más un pedazo a la palabra democracia y nos llevaban a unos procesos, bueno, donde aquella batalla en los tiempos de Roma se quedaban tontas frente a lo que nos tocaba vivir en cada proceso electoral a los ciudadanos o en cada comicio que se convocaba, por decirlo así. Nuevamente el régimen lo intenta hacer con esta convocatoria nueva que hacen, pero el mundo libre no va a reconocer ese resultado porque sabe cuál es la aspiración de Nicolás Maduro cuando convoca a esto. A mí no deja de darme vueltas en la mente esta escena que ustedes seguro la vieron después del 28, cuando este señor Diosdado Cabello, señalado por el mundo entero, pues por cometer los peores delitos y que hoy lidera la cadena de mando de tortura y de maldad en Venezuela, se le acerca un niño en uno de estos videos que intentan hacer haciendo creer que es que son espontáneos, ¿no? Y se le acerca un niño de noche y le pregunta que dónde está su mamá. Y la reacción de aquel niño es preguntarle, ¿por qué vas a meter presa a mi mamá? Bueno, porque ese es el terror que ellos han sembrado en la ciudadanía, no importa que sean niños, que sean adultos, que sea lo que sea. Bueno, hoy eso es lo que está viviendo Venezuela, pero de eso vamos a salir. Mientras haya gente luchando, comprometida porque las cosas cambien, de eso vamos a salir. ¿Quiénes no sentimos el suspenso, el temor cuando perseguían, por ejemplo, a Juan Pablo? Y ahí está Juan Pablo luchando, no lo pudieron agarrar. Al final prevalece el bien sobre el mal, ellos representan el mal. Este Parlamento, de alguna u otra forma, durante todos estos años, entre persecuciones, entre todo lo que ha significado el acecho a nuestra familia, porque no ha sido un tema solamente de los diputados, sino que hay un entorno, como decía Xiomara, de los presos políticos. Bueno, también quien asume la política en Venezuela, su entorno se ve comprometido. Hermanos, mamá, papá, persecución extrema, a negocios de familiares, persecución extrema, a las movilizaciones, al cabala, bueno, donde va a estar tu apellido, pues, para que entres a estas listas de persecución. En estos años, gracias al trabajo de muchas personas, el mundo libre sabe quién es Maduro, el mundo libre sabe quién es su entorno, el mundo libre sabe que son una dictadura. Por eso están investigados por la Corte Penal Internacional. Por eso están señalados. Por eso Marco Rubio, por eso María Elvira Salazar, por eso Rick Scott, saben quién es Diosdado Cabello y quién es el séquito de Nicolás Maduro, porque durante años han sido denunciados. Entonces, pretender creer, como decía Juan Pablo, que es que hay algunos que tienen la voluntad de participar en este proceso, porque es que el amor al voto está por encima incluso del valor democrático que significa respetar el derecho al voto, que si respetó el 28 de julio es algo bastante difícil de creer. Hay dos caminos, ¿no? El camino de no prestarse para este show de la dictadura, que de alguna u otra forma no solo que representa la mayoría, sino que representa la dignidad nacional. Bueno, y el camino de pretender sobreargumentar el tema de la defensa del voto, que hoy en día está más que cuestionado en este proceso que han convocado. Mira, bienvenido, Barba. También se está conectando Richard Blanco, hijo, varios periodistas. Si nos puedes ayudar con la moderación, te lo agradezco. También yo a varias de las chicas me estuvieron escribiendo por WhatsApp que tienen las preguntas, pero no las vi cuando están conectadas, porque se ha ido conectando mucha gente. Y, okay. Ajá, entonces si me pueden echar una mano con eso, se los agradezco a ambos. Ahorita los contacto. Mira, Juan Pablo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu lucha. Te tengo dos preguntotas.
Una es que referente a todo lo que acaban de decir, entonces yo puedo inferir que a partir del 28 de julio ya no debe existir partidos políticos en Venezuela, porque si estamos luchando contra un narcorrégimen que no da cabida política, a la política como tal, a que sean representantes de la voz del pueblo, entonces ya no hay espacio para política, está en pausa, un paro político en Venezuela. Y la otra pregunta es que también, siguiendo el mismo discurso de María Corina, que ella dice que esto es complicado y es una lucha por tableros, la lucha a través del ámbito comunicacional, del ámbito militar, del ámbito económico, financiero. En el ámbito comunicacional, ¿tú crees que ahorita estamos ganando la lucha? Esas son mis dos preguntas. Bueno, mira, primero saludo al Barbas, que se incorpora, sin ser espiritista, ¿oíste? Eso es importante. Hermanos, en primer lugar, yo creo que obviamente los partidos políticos tienen una razón de ser y tienen un sentido. Lo que pasa es que un partido político es una agrupación de gente que voluntariamente y con una visión ideológica que los identifica se unen para luchar por el poder y desarrollar un programa político. Eso en cualquier democracia, pero como no estamos en democracia, entonces hoy un partido político debe reunir a gente que lucha por restituir la democracia en Venezuela. Y un partido político hoy tiene que entender que su forma de lucha debe cambiar. Debe cambiar. Ya nosotros no podemos organizarnos para lo electoral. Nosotros tenemos que organizarnos para la lucha en resistencia en favor de lograr que la democracia se restituya en Venezuela. Y eso debe cambiar hasta tu forma de organizarte políticamente. Eso es importantísimo. Y la otra pregunta tiene que ver con la comunicación. Mira, yo no creo que el régimen, a pesar de todos los recursos que maneja, porque si hay un desequilibrio de recursos impresionante, ellos tienen todos los recursos del Estado venezolano para hacer lo que les dé la gana, pero a pesar de esos recursos, a pesar de que han utilizado nuevas tecnologías, a pesar de que han abarrotado las redes sociales y los medios de comunicación donde son hegemónicos, tienen un pequeño problema, es un problema de credibilidad, que nadie les cree. Tú ves una rueda de prensa de Jorge Rodríguez, de Diosdado Cabello, de Nicolás Maduro. Tú ves a Maduro ahora, supuestamente defendiendo a las personas a quienes no les son respetados sus derechos humanos en El Salvador. Y uno tiene que decirle, pero vos te estás escuchando. O sea, ¿con qué autoridad? Porque yo, hermano, evidentemente que tenemos que pelear por la justicia, por el derecho a la defensa, por el debido proceso de todos los venezolanos. Eso es una cosa elemental. Ahora, que sea Maduro el que quiera llevar adelante esa lucha, cuando sabemos que lo que ha hecho en Venezuela es destruir a la nación venezolana, que ha utilizado el poder para humillar a la gente, para perseguir a la gente, para torturar, para que nuestros presos políticos estén por allí escondidos durante un mes cuando son detenidos, que la familia esté de puesto de policía a sitio de reclusión, en puesto de policía, en sitio de reclusión, viendo a ver dónde está su familiar, donde no les permiten la visita familiar. Un año detenidos sin visita familiar, donde no les permiten un abogado privado de su confianza. Me va a decir a mí Maduro, donde torturan además, porque en la cárcel venezolana torturan. Entonces me va a decir Maduro que él cree en los derechos humanos. Y yo te pregunto, ¿alguien, a pesar de que él comunique demasiado y difunda demasiado en redes sociales, en medios de comunicación, ¿alguien le cree a Maduro en Venezuela? Yo creo que ni siquiera el 5% de la población, ni siquiera los que son chavistas. Entonces, ¿y fuera de Venezuela? ¿Ya crees que le cree a alguien fuera de Venezuela? No, tampoco. Es que Maduro está absolutamente deslegitimado. Está deslegitimado formalmente desde el año 2018. Pero después de esa fecha para acá se ha ido deslegitimando más. Y él pensó que el 28 de julio iba a lograr legitimarse. A él le dijeron, tranquilo, con todo lo que estamos haciendo, tú ganas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? El ventajismo vulgar, el abuso de poder, todo lo que hicieron durante el proceso electoral. ¿Tú sabes lo que es quitar el derecho al voto a casi 6 millones de venezolanos? Eso lo hicieron estos señores. Y con todo eso que hicieron, dijeron, ya con eso ganamos. Ya con eso ganamos. Y ya con eso ganamos, le metimos 70-30. Porque esa es la verdad, 70-30. Por el buche. Para que respeten. ¿Y qué pasó con eso? Que lo demostramos además.
lo demostramos. Entonces, ¿dónde queda la credibilidad de Maduro? No existe. Entonces, en materia comunicacional, a pesar de que ellos tengan más recursos y más herramientas que nosotros tenemos algo que ellos nunca tuvieron y nunca van a tener, que es credibilidad. Amén. Amén, Sí, amén. una cosa más con el tema de comunicación que hablaba Juan Pablo, un dato interesante. Recordemos que todo esto es un eje, ¿no? Todo este eje del mal, bueno, ahí veíamos a Putin invitando a Maduro a un acto, etcétera. Rusia en guerra, en los últimos 2 años, ha gastado más dinero en comunicaciones que en guerra. En comunicaciones que en armas de guerra. Porque ellos están claros que la batalla es comunicacional, ¿no? Así han intentado venderle al mundo su mentira. Bueno, ahí se apoya Maduro para tratar de desprestigiar a la dirigencia política, para vender su mentira, como decía Juan Pablo, para venderse como defensores de derechos humanos en estos momentos, los peores torturadores del continente. Pero es que yo creo que el discurso de la oposición ha sido muy light y no ha llamado desde hace mucho tiempo al sistema lo que es un narcoestado. Por ejemplo, los presos políticos no son presos, son rehenes. Ya hay que dejarle de decir presos políticos, porque no hay política en Venezuela y no están presos, están siendo secuestrados y siendo rehenes. ¿Por qué los suavizamos? Hay que empezar a decir las cosas como son y punto. No, y los Ellos usan nos como dicen moneda de cambio. terroristas, ellos nos dicen un poco de cosas pero tienen un lenguaje fuerte que la gente se lo cree. Y nosotros vamos suavecitos, pues no. Yo insisto, yo creo que no tienen credibilidad y creo que nosotros debemos llamar las cosas por su nombre. Yo creo que este es un régimen dictatorial vinculado a la guerrilla, vinculado al narcotráfico y vinculado a países cuyos gobernantes no creen en la democracia y tienen a sus pueblos oprimidos. Esos son los aliados de Nicolás Maduro. Rusia, Cuba, Irán, Turquía. Fíjate lo que está pasando en este momento en Turquía. Hay un opositor de Estambul que tiene popularidad, que mueve masas, que mueve gente, que ya se ha dicho que es aspirante presidencial, lo ponen preso y bueno, mira la reacción, no solamente en Estambul, en distintas ciudades de Turquía. Así que esas alianzas de Maduro son alianzas no naturales. La alianza natural de Venezuela, digan lo que digan, es Estados Unidos, es América y es Europa. En dos palabras, el mundo occidental. Juan Pablo, hablando de aliados, mira esto, hablando de aliados, mucha gente se pregunta y de alianzas, ¿qué pasa con la plataforma unitaria? Hay gente que nos ha escrito preguntando si la plataforma unitaria se está dividiendo, si los partidos le están sacando el cuerpo a María Corina y Edmundo, si hay tensión a lo interno después del 10 de enero, porque parece que públicamente han habido gente que se ha separado. Evidentemente, yo lo que siempre le digo a la gente, mira, uno tiene que entender que el chavismo le va a subir el volumen al máximo a todo lo que ellos sientan que le hace daño a la oposición. Cuando usted ve en medios de comunicación del chavismo como Globovisión, El Universal, Venezuela News y otro montón de medios que tienen, que le suben el volumen a una noticia, eso es porque buscan hacerle daño a la oposición. Pero sí hay un sentimiento en los venezolanos que quizá la plataforma unitaria no está tan unida como debería estar en torno al liderazgo de María Corina y el liderazgo del mundo. Eso genuinamente es así, Juan Pablo, o tú crees que más bien esto es parte de un proceso normal de depuración dentro de la estrategia. ¿Cómo ven eso? Mira, la plataforma ha tenido yo diría que hay un desempeño que yo califico como bueno. Hay que decir las cosas como son. La primaria que eligió a María Corina Machado como candidata de la Unidad Democrática se hizo gracias a la plataforma unitaria. Quien anunció la primaria fue la plataforma unitaria. Quien dictó el reglamento para llevar adelante la primaria fue la plataforma unitaria. Quien designó la comisión electoral de la primaria con gente respetable fue la plataforma unitaria. Entonces creo que esas son cosas que hay que reconocer, aunque también es cierto que algunos partidos y algunos dirigentes trataron de boicotar la primaria. Eso sí. Es una realidad también. Ahora, fíjate, en este momento, después del proceso tan traumático que hemos vivido y con el anuncio de esta farsa electoral de Nicolás Maduro, ha habido 2 partidos de la plataforma, de 10 que la integran, 2 que han estado dispuestos a participar, que son Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela. Para mí ellos están aislándose de la plataforma unitaria, pero los demás partidos, que son 8 partidos políticos, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, COPEI, Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela, Causa Radical
y Convergencia, que ya tenemos buena memoria, ¿no? Esos 8 partidos están todos alineados, hermano, todos alineados, y alineados alrededor de la unidad, alrededor del liderazgo también de María Corina Machado, de Edmundo González y de las aspiraciones del pueblo venezolano. Así que mis votos son para que se continúe y se continúe quizás revisando su composición interna, porque a mí no me gusta la ambigüedad. Eso de que yo sí estoy, pero después del 25 nos vemos la cara, eso no a mí no me parece. Yo creo que lo mejor es cortar por lo sano. Sí. Pero Tomás Guanipa es de Primero y Justicia, ¿no? ¿Está alineado? Porque las últimas declaraciones que vi, pues no. Quería votar, quería que lo eligieran. Lamentablemente no, él tiene una posición distinta, yo respeto su posición, pero no la comparto. Me parece lamentable, me parece que no está interpretando la realidad que el país está viviendo en este momento, pero bueno, es su posición. Pero, o sea, ¿es dentro del Partido de Justicia o se salió? No, o sea, cuando tú actúas de esa manera, tú te estás excluyendo del partido, porque el partido, como te digo, convocó a su Comité Político Nacional, que es el que toma las decisiones políticas del partido. Había gente exigiendo que se convocara, pero la presidenta del partido estaba en un proceso de discusión con los estados del país. Cuando ese proceso terminó, ella convoca al comité político y en comité político se toma la decisión de no ir al proceso. Cuando alguien actúa en contra de esa decisión, evidentemente se está excluyendo del partido. Mira, Marco, y en Voluntad Popular también la gente nos pregunta si hay gente que ha salido a decir que quiere ir a este proceso electoral fuera de lo que pidió Edmundo y María Corina, y si esta gente también le excluyeron del partido como se hizo en Primera Justicia, o cómo es esa dinámica. No, bueno, nosotros desde el primer día dijimos que íbamos a apoyar a María Corina Machado, el liderazgo legitimado en el proceso primario, y que bueno, que el régimen coartó la posibilidad de que fuera nuestra candidata presidencial, que así lo escogimos los venezolanos, y Edmundo González con su línea clara de no participar en este proceso, que yo no lo llamaría una elección, porque si algo ha estado coartado en Venezuela es el derecho a elegir, el derecho que nos quitaron, además, a quienes no estamos en Venezuela de votar, nos quitaron el derecho a elegir. Pero además después del 28, donde la gente se manifestó de forma masiva, pues ni siquiera el régimen tuvo la posibilidad de montar algo de sustento en su mentira, ni siquiera pudieron presentar un acta. Entonces, nosotros como partido político hemos sido firmes en la posición de no participar en esos comicios que están convocando, de reafirmar el apoyo a María Corina Machado y Edmundo González, y bueno, y quien tuviera una posición distinta, pues no puede formar parte de la línea de un partido que decidió en su conjunto acompañar la línea política que representa el liderazgo político que está consolidado en Venezuela. Nosotros tenemos más que claro que así como un día nos robaron la sigla de nuestro partido a través de un proceso de judicialización que encabezó la dictadura y que trataron con eso de desmovilizarnos como partido, también tenemos claro que la forma en que ese sentimiento que representa Voluntad Popular se mantenga firme en Venezuela, y bueno, teniendo una línea coherente, cohesionada entre sus militantes, con la firmeza de poder argumentar y defender lo que creemos, lo que somos como organización política, porque al final nuestro partido no es la tarjeta que nos robó la dictadura, al final nuestro partido es un sentimiento que tiene coherencia con sus principios, que tiene un liderazgo claro, y que bueno, y que hoy nos sentimos bien representados por María Corina, por Edmundo González, a quien he tenido el privilegio de ver en persona, de compartir, de conocer lo que tiene pensado para el país, la firmeza que tiene en la determinación de lograr cobrar el resultado electoral del 28 de julio, bueno, a pesar de lo que le está haciendo la dictadura, por ejemplo, con su yerno, que lo secuestraron, pues para tratar de evitar que el mundo pudiera girar el mundo y llevar el mensaje claro de que Venezuela está decidido a ser libre, de que Venezuela votó y ganó y que tenemos prueba de ello. No, perfecto, Marco, perfecto. Miren, tenemos un montón de temas acá. Yo no sé cuánto tiempo más tienen ustedes, pero me gustaría, bueno, conversar algunos de estos, ¿no? Fíjate. Barba está pidiendo la palabra. Ah, bueno, Barba, está bien. No te escuchaba, no sabía si... Yo esperaba yo. Bueno, pregunte. Yo como vamos a aprovechar que aquí está ahorita el capo de los capos, ya no es Juan Pablo Guanipa, sino Pablo Escobar Guanipa. ¿Según quién? Según los malandros del chavismo. Según Diosdado Cabello, ahora Tequeño Cruz es conocido como el papá de los helados, pues. El rey el papá de los helados del Zulia. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Saludos, mi estimado Jesús, Joales.
Bueno, Juan Pablo, yo creo que una de las cosas que ya tienen que hacer los políticos es ser claro con los demás políticos, señores. Aquí ya hay que quitarse las medias, tinta, mi hermano. Usted está guabinoso y usted quiere participar porque usted está aspirando a un cargo político, usted está del lado contrario de la historia. Ya hay que empezarlos a señalar. Hay que olvidarse que pasamos momentos muy complacientes durante 15 años, durante 20 años. Para ti es complicado porque tu hermano está en una postura distinta a ti. Y te puede entender. Así también le pasa a Wilmer Alfajir, y Wilmer no joda, Wilmer no come tubo para echarle verga al hermano, decirle cómo se compró esas 5 camionetas nuevas que tiene allá en Barinas. Pero hay que ser así, Juan Pablo. Capriles Herrado que es de Primero Justicia, el otro de Primero Justicia, pero están con el guabineo de querer participar por el bendito lambuceo electoral que siempre va a tener. ¿Por qué la oposición siempre ha tenido múltiples errores? Porque no se sacan de raíz esos políticos que lo único que buscan es lucrarse con la política. No quieren cambios distintos, solo quieren la misma proyectos electorales donde se puedan lucrar ellos y los partidos políticos. Creo que llegó el momento de, si no estás con nosotros, estás en contra y bórralo. Creo que es así, Juan Pablo. Este es el momento. ¿Qué crees tú? Primero, con respecto a lo que decías al inicio, ¿no? Usted queda sorprendido de la capacidad de invención que tienen esos señores que están dirigiendo el régimen, pero además también tienen una gran capacidad de proyectar los delitos por los cuales a ellos los acusan. O sea, es una cosa impresionante. Todas las cosas de las que me acusó a mí y a otros ayer el señor Cabello son las cosas por las cuales los acusan a ellos, no solamente en Venezuela, sino en distintas partes del mundo. Si ustedes ven la declaración que hizo el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el señor Nicolás Maduro y sus vinculaciones, uno dice, caramba, caramba, qué cosas tan graves que dicen allí, ¿no? Y ahora, con respecto a la otra parte de tu intervención, sí, creo que es un momento de definiciones. Creo que es un momento de definiciones y que en cada partido político deben tomarse esas definiciones. Fíjate tú que en el caso de Primero Justicia hemos dicho que hay que darle tiempo al tiempo, que para que el vaso rebose hay que llenarlo primero, hay que reunir los argumentos, etcétera, etcétera, y ya el día de hoy se anunció la separación del partido del que era presidente del partido en el estado Barinas. ¿Por qué? Porque sale apoyando al actual gobernador, que por cierto fue expulsado de Acción Democrática, y él lo sale apoyando para su reelección. Entonces, bueno, el partido tomó la decisión de asumir que él está fuera del partido, que él decidió irse del partido y se nombró la sustitución. Así que esas cosas son decisiones que son necesarias, porque en un partido político es necesario que la disciplina sea parte de las reglas de juego de ese partido. Pero ¿crees tú que con este régimen se tiene que haber ya política, Juan Pablo? Porque es que el venezolano está con la crítica de que quieren más acciones, porque ya se sabe que políticamente estas personas no van a entregar, y cada vez lo demuestran más, porque cada vez es más evidente, público y notorio, que es Diosdado Cabello quien controla el país, controla todo. Cada vez es más evidente que es Diosdado Cabello el titiritero de toda la estructura. Por cierto, el día de mañana, un grupo de hermanos venezolanos, la OLB, estarán presentes en el Congreso solicitando que declaren al PSV como un partido terrorista. ¿Por qué? Porque allá se vida Padrino López, allá se vida Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que están siendo acusados por narcotráfico y quieren que lo cataloguen en ese mismo lote de ellos, como son los grandes dirigentes de ese partido político, para mañana acuden para allá. Entonces, hay que ser más contundente, Juan Pablo. O sea, el venezolano opositor sigue en pie y con la fe de que se puede lograr el cambio, pero Coño, está Barba, pidiendo pero más acción. yo estoy de acuerdo contigo, pero si alguien ha sido contundente en este último año ha sido Juan Pablo. No, Yo estoy Juan de acuerdo Pablo en general, que la oposición Juan Pablo, muchas veces unidad y contundencia. Es correcto. Sí. ¿Qué es lo que Mira, está pasando? Es eso, Juan Pablo, la unidad. Porque entonces vamos a formar la unidad, pero así sea, con las personas que de verdad estén apoyando 100% el cambio. Mira cómo están saliendo ahorita
buscando cargos políticos, salen a decir que ya están, no vamos a apoyar a María Corina porque no queremos que sea democrático, pero es que si nos robaron unas elecciones, ¿de cuál democracia o qué evento democrático me quieres hablar tú a nivel político? Entonces yo creo que hay que ir, como dicen aquí los muchachos siempre en TikTok, hay que ir cerrando filas porque creo que ya han salido bastantes traidores y ya se sabe de dónde salía tanta información de adentro de la plataforma unitaria. Cada vez más evidente. Carlos, pero luego viene, eso es un tema delicado, porque luego viene la arista de que, entonces vas a vetarme, ¿dónde está la pluralidad? ¿Dónde está la democracia? Vas a caer en lo mismo que los chavistas, en que nadie puede alzar la voz. No puedes vetar a esta gente, no la puedes hacer políticamente. Por eso la pregunta es, ¿hay espacio para la política en Venezuela? ¿Cómo? O sea, se tiene que reinventar de una manera que es inédita en el mundo, es muy difícil. Ale, el chavista de a pie nunca va a desaparecer, el del barrio. Pero lo que tenemos que acabar es esa ideología narcisista que gobierna en Venezuela. Mira, Barba, pero escúchame, Barba, deja el machismo, ¿vale? Deja hablar a las muchachas también. Aquí entró Leonela también de la asamblea que tenía rato intentando subir. Yo la verdad es que no había podido subirte, te pido disculpas, ahora fue que lo logré. Está también, creo que hay un par más. Cambiar la cuadrícula. Sí. Cambia la pantalla a más invitados para que te salga 9 y así puedes subirme. Si me guías, le doy. Ya va, espérate, yo lo puedo hacer, ¿sabes? No, ajuste del... a ver. Para que le hagan las preguntas a Juan Pablo y a Marco, pues. Lo tienes que hacer tú, dale a donde están los dos muñequitos. Ajá, los dos muñequitos de ese invitado. Dale a donde está el engranaje. Listo. Ya busca donde dice cuadrícula. Vamos para allá. Me están diciendo, Juan Pablo, yo no digo nada, pero me están diciendo en el chat que ponga la configuración en la que sale más grande una persona de un lado. Aquí viene, ahora porque dicen esto y que no, que como que no te ves bien, que eres pequeñito, que te coloquen. Escucha. Ahora toca la foto de Juan Pablo y le das donde dice ampliar. Ampliar, para que se vea grandote. No, eso no me deja. Lo que a ver, claro. Sí, es el engranaje. Pero escúchame, sigan hablando. Tiene que cambiar el modo de la pantalla. Lo tiene de 9 y tiene que ponerlo así. Vertical. Espérate, ponte tú, hazlo tú para ver, Jesús, si tú te puedes poner en grande. Pero escúchame, sigan hablando. Estas son las cosas del envío, muchachos. No, tranquilo, ya va, para ver una cuestión. No pregunte, yo puedo seguir preguntando. Espérate, aquí yo creo que puedo ver. Un tema importante mientras ustedes arreglan aquí la pantalla, Jesús. Ok. Vale. Aprieto a Juan Pablo y le pones ampliar. Ahora aprieto a Juan Pablo. Ay, no, yo no puedo. ¿Qué pasa? Ahora toca a Juan Pablo y amplía. Esa opción te prometo que no me sale. Me Claro sale que sí. Darle clic cuenta a atrás. Juan Pablo. A ver, Juan Si Pablo. deja el dedo pegadito. Es que a mí no me da para... No te despreocupéis. Claro, así. sigamos. Van a seguir, Abigail. Ya quito esta... No, que quería decir que... Sí, sigamos hablando. Sigamos, Quedó lo del Barbas que quiere Jesús, limitar. por ahí a cualquier creo que chavista está a la grande. Está, ya la subo. Quería decir que leo entre los comentarios, bueno, entre algunos que puedan ser bots o no, señalando de corrupción a gente de oposición, etcétera, etcétera. Mira, y esto recae demasiado en lo que hablaba yo sobre el tema de la inversión de Rusia en el tema comunicacional, ¿no? La dictadura se encargó de hacerse de medios de comunicación en Venezuela que otrora representaban sin duda alguna una fuente de información, los compraron, etcétera. Por ejemplo, el tema del Universal y otros tantos medios. Y han invertido muchísimo en su maquinaria propagandística para tratar de aniquilar al liderazgo político nacional y que, bueno, termine gente de la misma oposición haciéndose eco de cosas que ven de la dictadura como esta. Ustedes saben que sí es verificado, verificable y conocido por el mundo entero. Las órdenes de captura contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, etcétera, 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 y bien sustentado. Pero bueno, nosotros de este lado no tenemos esa capacidad propagandística que tiene la dictadura y la cual utilizan precisamente para mutilar los nombres, la credibilidad, etcétera, de mucha gente de la dirigencia política opositora. Yo leí una vez
un Twitter en su momento, cuando se llamaba así, que decía, no importa cuando leas esto, la dictadura está mintiendo. Bueno, y yo creo que eso es un poco como la coraza que tenemos que ponernos los opositores cuando vemos que algo sale de alguna de estas cuentas de dictadura, no solo para dudarlo, es que ella es mentira de arrancada. Lo hablaba Juan Pablo con respecto a lo que sacaron en su contra el día de ayer, pero por Dios, o sea, unos tipos señalados por el mundo entero, por el mundo libre, que no es meramente un señalamiento, es una cantidad recopilada de pruebas de que tienen vínculos con el narcotráfico, con el terrorismo, que metieron las manos en la creación del Tren de Aragua, que lo utilizaron, como hablé en esa proclama que firmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que lo utilizaron, lo promovieron para invadir a los Estados Unidos en una estrategia que han tenido, que están vinculados al asesinato de Ronald Ojeda en Chile. Este grupo creado desde Venezuela, ellos, ese grupo criminal que representa a Maduro y su camarilla, bueno, son los que están intentando convencer a la ciudadanía de que la dirigencia política opositora, que ha sido perseguida, que ha sido criminalizada, que han sido muchos torturados, que han sido otros desaparecidos, pues son los culpables de la crisis, que están vinculados a las cosas que ellos mismos representan. Perfecto, gracias Marco. Miren, ya aceptamos a Leonela. Juan Pablo me sale que tienes un poco de mala señal, ya está Granda también. Ya está José Pérez, Hernán. Entonces, bueno, Leonela, Granda, sus preguntas a Juan Pablo, a Marco Aurelio. Aquí las estamos esperando para escucharlas. Marco Aurelio. Hola, ¿cómo están? Nada, yo le tenía una pregunta al señor Juan Pablo y es básicamente lo que vimos ayer, si no me equivoco, temprano. Pero no le diga señor, que coño le pero vale, pero cónchale. Verga, está más serio que un frumarrón. Dile don. Hermano, está más serio que un frumarrón. Pero es que mis preguntas siempre son serias y terminan chistosas, vale, pero usted no me deja. Mi pregunta era sencilla, ¿qué opina Juan Pablo de la reciente declaración que dio Diosdado Cabello, donde se les implica ahora en una presunta trama de algo que nadie entiende, porque yo tampoco lo entendí, pero ahí está la foto? Entonces les están diciendo que ahora están en terrorismo, narcotráfico. Yo la verdad desconozco la cantidad de cargos que se les están involucrando allí, pero ¿qué opina Juan Pablo de todo esto? Bueno, mira, conversamos un poquito acerca de eso antes de que tú te incorporaras y decíamos que eso es un asunto que no tiene absolutamente ninguna credibilidad. Yo en mi labor de diputado y de dirigente del Estado Zulia, y que recorro el Zulia o lo he recorrido permanentemente porque me gusta mucho ver cómo están las cosas en cada una de las subregiones, en la zona de Perijá, en el sur del lago, en la costa oriental del lago, en La Guajira, en la zona capital. Lo he recorrido mucho y yo he sido denunciante, por ejemplo, de centenares de pistas clandestinas que hay en la zona de Perijá y del sur del lago que son para el narcotráfico. Es decir, la gente en el Zulia sabe quién es quién y la gente nos conoce. Fíjate que ahorita detuvieron a varios alcaldes y la gente sabe que los alcaldes que son del PSV están vinculados en distintos mecanismos de crimen y están vinculados porque tienen las conexiones con la guerrilla, conexiones con el narcotráfico, conexiones con sectores militares que no tienen los alcaldes de oposición. Entonces no es lo mismo acusar a un alcalde vinculado al PSV y a un alcalde de oposición a quien siempre tienen relegado, gracias a Dios, para que no lo involucren en estas cosas, pero lo terminan involucrando y que ellos no tienen nada que ver con ese tipo de cosas. Entonces, en mi caso, yo me someto a la opinión de la gente. La gente sabe que eso no es cierto. La gente sabe que uno no está vinculado en absolutamente ningún delito ni ninguna falta. Y nosotros lo que tenemos es que seguir adelante y no pararle mucho a eso porque quien emite ese tipo de conceptos y de acusaciones no tiene absolutamente ninguna credibilidad, ninguna. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y si te puedo hacer otra pregunta rapidito y ya bueno, le pasas a eso. La venganza nunca es buena, pero véngase. Mi siguiente pregunta va con respecto a tu labor. Yo sé que tú todavía eres docente y un poco para informarnos todos cómo está la situación en las aulas en Venezuela en este momento. Desastrosa.
desastrosa. Yo soy docente hace muchos años, no te voy a decir cuántos, en la Universidad del Zulia. Participé en un concurso, gané el concurso y soy profesor de la Cátedra de Planificación Estratégica del Sector Público en la Escuela de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de mi Universidad del Zulia. Y yo doy clases virtualmente, obviamente, porque físicamente no estoy. Cuando estaba allá en Maracaibo daba mis clases sin ningún inconveniente físicamente. Pero bueno, como tuvimos la experiencia en la pandemia, esa experiencia nos ha quedado y hemos podido dar las clases vía virtual. Pero la situación de las universidades, la situación de los liceos y la situación de la educación primaria es deplorable en Venezuela, deplorable. En estos días veía una declaración de quien funge como ministro de Educación en el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, es decir, un cómplice de la dictadura, de nombre Héctor Rodríguez, que dejó la gobernación de Miranda para hacerse ministro de Educación, y el señor decía en su declaración que le pedía a los miembros de los consejos comunales que no estuvieran cambiando tanto a los directores, que él quería que tuvieran cierta estabilidad los directores. Yo me pregunto, pero ¿cómo pueden los miembros de un consejo comunal cambiar a un director de un plantel? Y luego decía, recuerden que los directores no tienen experiencia. Busca eso, Jesús, para que vea. No, escucha, el tipo dijo textual, Juan Pablo. Denles chance porque se van a equivocar, porque estamos colocando gente en los cargos que no está capacitada. El tipo usó esas palabras exactas. Lo increíble. Exactamente. Impresionante. Eso te deja ver cómo está la educación en Venezuela. Y no te estoy hablando solo de infraestructura, te estoy hablando de la atención al niño, a la niña, al adolescente, al estudiante, que no tiene nada que ver con lo que puede ser un país que quiera echar hacia adelante y que quiera poner de primero la educación, el trabajo, el emprendimiento, que son las bases para el desarrollo de una sociedad. Lamentablemente la educación en el país está en el subsuelo, lo que cobra un maestro. ¿Cómo es posible que ese mismo personaje diga, es que el funcionario más importante del país son los maestros y cobran $3 mensuales? ¿Qué importancia le estás dando a un maestro pagándole $3 mensuales? Así que la educación en Venezuela es un desastre. Y lo que han intentado hacer con la educación universitaria, que ha sido demasiado resistente, o sea, ¿cómo ha resistido la educación autónoma universitaria de Venezuela? Porque lo que han hecho es tratar de acabar totalmente con ella. Y lo han intentado con todo, no solo con la universidad, con los gremios, sindicatos, colegios profesionales. Todas estas decisiones de que no haya elecciones, que no se renueven sus autoridades, va en el objetivo de impedir que funcionen, que vayan muriendo de mengua. La situación presupuestaria, todo eso es un desastre. Mira, la educación en Venezuela lamentablemente es parte del desastre nacional. Dame un momento ahí, Jesús. Sí, y dos también. La educación no solo. Última hora, Venezuela ajustará el horario laboral en la administración pública por las sequías que afectan los envases eléctricos. Desde el lunes 24 de marzo, de 8 de la mañana a 2:30 p.m. durante 6 semanas. Qué desastre de corrupción tan grande que en 26 años no pudieron construir un sistema eléctrico moderno. Yo lo iba a decir, casualmente. Bueno, Barba, pero es que no es sorpresa. Lo que pasa es que ahora lo están haciendo oficial. La verdad es que nunca van ni nunca trabajan porque no hay luz, no hay agua, no hay algo, Leonela, si salieron los del Colegio de Ingenieros, específicamente los que llevan toda la parte de ingeniería eléctrica, diciendo que recuperar todo el sistema eléctrico nacional, le costaría al país alrededor de $20.000 millones. Mira, lo que se robó Tarek, pero escucha esto, menos de lo que se robó, se lo pagamos. Solo lo que se robó Tarek en una sola trama de corrupción, lo que ellos aceptaron fueron $23.000 millones, es decir, solo con esa plata hoy no habrían apagones en Venezuela. Solo con lo que se robó Tarek, hoy no se iría la luz en ningún lugar de Venezuela, imagínate tú. Oíste, Tarek está preso. Sí, claro. No, pero la empresa, solamente por la lucha anticorrupción. La represa de Tocoma. Está preso, pero parece que no recuperaron ni $1. La represa de Tocoma, que es una obra inconclusa, hubiese venido a resolver el problema eléctrico nacional. No, mire, la represa de Tocoma. Le tengo dos preguntas acá que las repiten a todo momento en el chat, antes de darle la palabra a Granda también para que haga las otras preguntas que tienen las chicas en la asamblea.
Miren, son dos. La primera es una muy específica para ti, Juan Pablo, que es ¿qué opinas del tema del alcalde de Maracaibo? O sea, que sigue preso, si las alcaldías valen o no valen para algo, entendiendo estas condiciones. ¿Qué pasa con la dirigencia política, que ya no respetan ni a los alcaldes, ni a los concejales, ni a los diputados? ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Y la otra, que es para ambos, tanto para Marco como para Juan Pablo. Entonces, si quieres, escuchamos primero a Juan Pablo completo y después a Marco, que es qué pueden hacer los venezolanos dentro de Venezuela. O sea, ¿qué acciones pueden hacer? ¿Cómo pueden ayudar a María Corina y Edmundo para avanzar hacia la democracia, que es lo que todos queremos? Bueno, mira, en primer lugar, la persecución a los alcaldes específicamente en el Zulia es una cosa impresionante. Yo vuelvo a decir que hay una diferencia entre los alcaldes de oposición y los alcaldes vinculados al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, y que todas las certezas de las mafias en las que han estado involucrados los alcaldes del PSV las tiene el pueblo de cada uno de sus municipios. Mira, te puedo decir un hecho concreto. El alcalde del municipio Miranda, que son los puertos de Altagracia, Quisiro, esta zona que pega con el estado Falcón, ese alcalde tuvo un atentado recientemente. ¿Y cuándo fue eso? El día de la vuelta al terruño, el 27 de diciembre, él estaba en un acto público. Esa es una fecha muy, muy religiosa y muy festiva también en los puertos de Altagracia, y tuvo un atentado. Ese atentado está vinculado a sus actuaciones, lamentablemente, que es la actuación vinculada al crimen, y hoy lo ratifica el señor Cabello porque lo detiene. Ahora, mi pregunta es, ¿él no sabía eso hace 1 año, 2 años, 3 años o 4? Sí lo sabía. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Un juego de poder, de control de la zona por parte de quien está tomando esas decisiones. Y con respecto al alcalde de Maracaibo, toda mi solidaridad con él. Es una persona con la que he tenido una vinculación desde hace muchísimos años en la vida política. Me parece profundamente injusto que él y que 4 funcionarios de la alcaldía, entre ellos mi hermano Pedro, estén detenidos, y yo aspiro, le pido a Dios y exijo además que puedan ser puestos en libertad. Lo que pasa es que ayer veíamos en esa rueda de prensa cómo las agresiones en su contra eran superlativas, y eso indudablemente que es preocupante, porque ninguno de los delitos por los que lo acusan son delitos que él haya cometido. Eso no tiene ningún sentido, pero lamentablemente esa es la realidad. ¿Cuál era la otra pregunta que me decías? ¿Qué pueden hacer los venezolanos dentro de Venezuela? Sí. Mira, nosotros los venezolanos tenemos la obligación, estando o no en partidos políticos, estando o no en gremios, en sindicatos, en figuras y escenas, organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, nos corresponde organizarnos y seguir dando la pelea. Nos corresponde conocer todos los entretelones de lo que es la resistencia civil, la desobediencia cívica, la lucha no violenta, y llevar adelante acciones que permitan generar presión interna. Yo sé que muchos me dicen que los venezolanos hemos peleado mucho, y es verdad, pero nosotros tenemos la responsabilidad de continuar, y tenemos la responsabilidad de continuar porque no podemos esperar que sean otros los que resuelvan los asuntos de los venezolanos. ¿Que necesitamos ayuda de otros? Totalmente sí, no lo niego, es una realidad. Estamos secuestrados por un grupo de delincuentes, pero así como necesitamos la ayuda de ellos, tenemos la obligación de actuar internamente, y en ese actuar interno generar presión, y en ese generar presión lograr que eso motive también a nuestros aliados internacionales a generar presión, y que esa presión sea simultánea, de manera que pueda llevar adelante un mecanismo que permita que el cambio político sea una realidad en el país. Yo creo que por ahí deben ir las cosas: organizarnos, prepararnos, llevar adelante acciones. Por ejemplo, yo reivindico las acciones del movimiento estudiantil. Yo veo un movimiento estudiantil aguerrido, un movimiento estudiantil que ha llevado adelante distintas acciones que tienen que ver con esa desobediencia civil. Mira, yo reivindico el trabajo del Comité por la Liberación de los Presos Políticos, donde están los familiares y amigos de los presos políticos. Impresionante la labor que hacen, así como la intergremial universitaria de la UCB y de otras universidades. Allí tienes tú músculo de gente y de organizaciones dando la pelea. Los venezolanos no podemos entregarnos, los venezolanos no podemos
decir que estamos resignados. Los venezolanos tenemos que seguir dando la pelea, tenemos que seguir luchando. La consigna es hasta el final. Hasta el final quiere decir hasta que logremos que Maduro salga de la presidencia, atracó a mano armada, y que podamos iniciar un gran proceso de transformación nacional. Será el final de una era para el inicio de otra era de progreso y de bienestar para todos los venezolanos. Coño, buena respuesta, Juan Pablo. Marco, tú, al respecto de qué hacer los venezolanos en el país. Sí, yo quiero ratificar lo que fue la gesta heroica del 28 de julio, ¿no? Y decirle a los venezolanos, ¿no?, que bueno, que el voto sirve en algunos momentos, en dictadura, como por ejemplo ese hito que comenzó ese día, ese triunfo, esa victoria 70-30 nos permitió hoy poderle decir al mundo entero que primero no puede reconocer a Nicolás Maduro como que fuera un presidente electo legítimamente, que es un dictador que tiene secuestrado el poder y que precisamente acta sobre acta reivindica a tanto ciudadanos que votaron como a testigos de mesa que defendieron su acta y que pudieron hoy darle esa bandera a la lucha democrática en Venezuela. El hecho de que no vayamos a votar en esta elección no significa que no vamos a hacer nada, y no significa desmovilización del país ni de los ciudadanos en Venezuela. Significa que nosotros vamos una vez más a poner la lupa sobre ese fraude electoral, que lo vamos a exponer frente al mundo libre, que vamos a dejar claro que Nicolás Maduro pretende con eso lavarse la cara de tirano y de dictador, creyendo que convocando unos comicios electorales liderados por el señor Elvis Amoroso, con el perdón de los señores, y que otra vez haga como hizo el 28, escribiendo detrás de una servilleta a salir a dar unos resultados que no tenían ninguna clase de sustento, podría lograr lavarle en algo el prestigio a la dictadura, y eso no va a suceder. ¿Qué hay que hacer? Hay que organizarse. ¿Qué hay que hacer? Hay que estar atento al llamado de la dirigencia política legítima, de Edmundo González, de María Corina Machado, de Juan Pablo, de todos quienes están en terreno, de todos quienes van a seguir empujando, quienes vamos a seguir empujando, tanto en Venezuela como en el mundo entero, las presiones suficientes para que la dictadura salga del poder. Reitero, el no participar en estos comicios que están convocados no significa desmovilizarse, no significa que ese 70% que quedó más que demostrado el 28 de julio y que ha podido ser mucho más, si hubiéramos podido votar los que estamos afuera, es que estamos derrotados, ni mucho menos. No, es que vamos a seguir empujando con fuerza. Simplemente esos comicios que están convocando no son el escenario porque no son una elección. Ese no es el camino para elegir, eso es un fraude electoral. Pero sí vamos a seguir ejerciendo presión, sí vamos a seguir desenmascarando la dictadura ante el mundo entero, y ese proceso tarde o temprano va a traer los frutos que todos esperamos, que es que Venezuela sea libre. Adelante, Granda. Por cierto, kilómetro que dice que lo esperemos, que sale como en media hora de la iglesia. Hola, hola. Tengo que retirarme, ¿oíste? Bueno, la última pregunta, Juan Pablo, la última. Ella, pues déjala a ella. Sí, dale. Decirle que no, pues, decirle que no. No, jamás. Los saludos. Pasar en su lengua. Gracias. Quiero hacerte dos preguntas súper rápidas y espero que no sean nada incómodas. La primera, después de haber visto un equipo bastante sólido y bastante fuerte al lado de María Corina y de toda esta gente que conformaba la oposición y que hicieron además una campaña bastante admirable, ¿se les comunicó a ustedes en algún momento, epa, nos vamos a salir de aquí, ya no queremos formar parte de este grupo? Dos, ¿qué le decimos al venezolano, lejos de que tenemos que mantener la fe, de que tenemos que seguir orando y tenemos que hacer una lucha? Lejos de eso, ¿qué le decimos al venezolano? ¿Qué le decimos a los presos políticos y a las familias de los presos políticos? Espérense, ya va, falta poco. Esas son mis dos preguntas. Mira, vamos a empezar por la última. A los venezolanos no les podemos decir nada que no sea la verdad. Nosotros tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad es lograr que el país salga de esta situación. Tenemos un objetivo y tenemos una estrategia. Esa estrategia es generar las condiciones para que con presión interna y presión internacional salga el régimen de Nicolás Maduro y podamos iniciar una nueva historia para Venezuela. Así que esa es nuestra estrategia y nuestro objetivo por el que tenemos que luchar, es nuestro foco. Entonces yo le digo a los venezolanos, vamos a enfocarnos en eso y vamos a hacer todo para lograr que eso se concrete. Yo sé que muchas veces hay frustración y también hay mucha indignación y también hay miedo,
pero esa indignación tenemos que convertirla en energía para seguir luchando hasta lograr que el cambio político sea una realidad en Venezuela. Y lo hemos visto en distintos países del mundo. En distintos países del mundo los pueblos se organizan, salen y logran cambios de gobiernos. En este caso, yo sé que no es fácil. Nos estamos enfrentando a una dictadura que además sabemos cuáles son los mecanismos que utiliza para mantenerse en el poder. Pero tenemos la responsabilidad de seguir luchando. Y con respecto al equipo, mira, yo creo que el equipo está todo claro, acompañando a María Corina. Lo que pasa es que algunos han tenido que irse del país, otros han tenido que resguardarse, otros están presos lamentablemente. Yo me pongo a pensar en el camión en el que acompañábamos a María Corina, y te acordás que una vez me dio un yello en el camión ese. Bueno, en ese camión llega un beriberi, sí. Uno dice, Dios mío, me acuerdo perfectamente de quienes estaban en ese camión. Ahí estaba Superlano, está preso. Ahí estaba Viallo Pilieri, está preso. Y así podemos ir viendo a cada uno. Otros están en resguardo, otros están fuera del país. Es decir, es gente que se mantiene en la lucha, pero que bueno, que su situación ha cambiado por lo que estamos viviendo en Venezuela y por la persecución y la represión tan grave que esta gente ha tenido. Pero yo veo ese equipo fuerte, sólido, yo diría que totalmente comprometido con la lucha y con el liderazgo que ha llevado adelante toda esa lucha en Venezuela. Juan Pablo, no me digas cuánto, Gracias. nada más quiero saber sí o no. ¿Ustedes tienen un timeline de si de aquí, ponte a 6 meses o de aquí a un año, no logramos esto, ya, reconocemos que no pudimos y nos vamos, sí o no? No, ¿Tienen un timeline? no, no. Es que nosotros no podemos hacer eso. O sea, nosotros no tenemos forma alguna de decir, no, mira, ya no hay nada que hacer, Maduro se queda allí. Eso no existe. Eso no existe. Nosotros tenemos que seguir hasta lograr el objetivo. El objetivo nos mueve como venezolanos. Es un tema de nación, es un tema de país, es un tema de una nación que ha sido secuestrada por un grupo de delincuentes. Y nosotros no podemos pensar que pueda valer la pena decir que no tenemos ya razones por las cuales luchar. Tenemos claro el objetivo y tenemos la decisión de mantenernos en la lucha hasta lograr que ese cambio político sea una realidad. Que yo le pido a Dios y le pido a todos que hagamos todo el esfuerzo de que sea lo más pronto posible. Pero para mí es muy difícil poner fechas, poner umbrales en el tiempo, porque no sería serio. Yo creo que eso no lo podemos hacer. Pero fíjate, yo no tengo vocación de mártir, ni de héroe, ni de víctima, ni de un carajo de eso. Pero coño, ya son 8 meses sin ver a mis hijos. 8 meses. Y no está bien. Eso uno no puede decir, no es que está luchando por el país. Sí, pero eso no es justo. Eso no tiene ningún tipo de justicia. No puede ser posible que en un país como este, que hayamos tenido 40 años de ejercicio democrático, con sus defectos, con sus virtudes, pero yo comparo esos 40 años con cualquier etapa de la historia del país y esos 40 años le dan una paliza a cualquier etapa de la historia del país, con todos los defectos que hayan podido existir en esos 40 años. Y que ahora estemos viviendo lo que estamos viviendo, eso no tiene nombre ni apellido y eso nos tiene que llenar de ánimo para seguir dando la pelea hasta lograr ese cambio político que tanto anhelamos desesperadamente los venezolanos. Yo les quiero agradecer mucho este contacto, estoy a la orden. Marco, un abrazo, hermano, colega, a todos los amigos que están aquí conectados, Jesús, a todos, mi abrazo, mi saludo y la convicción de que nosotros tenemos un país por el que luchar. Es hermoso este país, que tiene además nombre de este país. Juan Pablo, que te vaya, mira, tienes una cita en la próxima invitación porque va a estar la asamblea, que es una cuenta creada por todas las muchachas que te van a caer a Cañapa y te están invitando, primero que nada. Y la segunda, por ahí tengo un amigo que yo le pasé el número de tus asistentes porque también quiere traerte de invitado acá a TikTok. Y para mí, las veces que tú puedas aparecer en esta plataforma hablando claro y rapado, para mí siempre será muy valioso y gratificante para más que todo el público opositor. ¿Has visto cómo están aquí alborotados los chiriperos borbojeros? Mira, pero eso no es la asamblea, eso es la callapa. La cañapa, papá, la cañapa. Incluso, y vas a chocar con... No, y posiblemente también esté Marian Valero para darte por el hígado. Bueno, véngase.
Aunque la venganza nunca es buena. Un abrazo, mi hermano. Saludos. Chao, Juan Pablo, Saludos, gracias por hermano, que todo. Dios te bendiga. Saludos, mi hermano. Ve si va para la playa que está muy blanco. No está fácil.